Málaga, entrando en el centro de ciberseguridad que tiene Google aquí, por cierto, específicamente sobre ciberseguridad, el mayor de toda Europa. Y me voy a encontrar con la directora del proyecto. Así es que si avanzáis conmigo, charlamos con ella. Paloma. Hola, bienvenida, Gloria, encantada. Qué bien. Muchas gracias por venir. Que nos encontramos aquí. Pues ¿Vamos a pasar? Sí, vamos a pasar. Y Paloma, nos sentamos por aquí. Qué sitio tan espectacular. ¿Dónde me has traído? ¿Dónde? Pues bienvenida, Gloria. Este es el Centro de Ciberseguridad de Google en Málaga. Es el único que tenemos centrado en ciberseguridad en toda Europa y nos dedicamos en él a hacer todas las actividades de formación y divulgación para ciberseguridad. Y tú desde el principio en este proyecto del que luego vamos a hablar, pero primero yo quería saber tú, sobre todo para identificar cómo llega una a esta posición, siendo además tan joven como eres. ¿Qué es lo que tú estudias? Pues yo estudié Administración de Empresas en la Universidad de Málaga y luego una vez que empecé a trabajar también hice el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, hice un máster de Dirección Financiera, todo en la Universidad de Málaga, ya que trabajaba desde aquí. Y bueno, ahora a día de hoy también colaboramos muchísimo con la universidad, ya te contaré sobre las actividades. O sea, tecnología, finanzas, materias que por cierto todavía no estudian mucho las chicas. ¿Cómo te da a ti por ello? ¿Dónde te viene esa vocación? Me llamaba la atención, empecé a trabajar haciendo varias prácticas. Cuando yo terminé la carrera fue en 2013, que todavía no había pues muy buen momento laboral, y fue casualidad porque empecé a trabajar después de hacer varias prácticas en banca, asesoría, vi que no me convencía, no me gustaba del todo y empecé a trabajar en una fintech que se llamaba Ebury, que empezaban a crear su centro de tecnología aquí en Málaga. Era una empresa fundada por españoles y aunque ellos estaban en Londres y la central allí, en Málaga es donde se centró el centro de tecnología y empecé a gestionar pues toda la parte del crecimiento, hasta unos 200 empleados durante el tiempo que estuve allí, y de ahí me vino un poco más la experiencia en tecnología. Caray, yo decía tecnología, decía finanzas, pero entonces, claro, también las relaciones laborales que antes decías en tu formación, porque ir haciendo crecer una empresa tampoco debe de ser fácil, ¿no? O sea, incorporar el talento, todos los recursos humanos. Yo creo que al final es una de las cosas más difíciles, de los retos que tenemos, ¿no? En las empresas, identificar talento y retenerlo. ¿Cómo se hace eso? Justo, es un reto, sobre todo en la parte de tecnología, porque también encontrar el talento femenino es bastante complicado y bueno, como llevo 10 años trabajando en ese sector, la verdad que me llama mucho la atención, me parece súper importante poder contribuir a la cultura dentro de un equipo, a cómo va evolucionando y creciendo con el tiempo, y ha sido una parte muy bonita de mi experiencia laboral. ¿Y cómo se trabajaba en esa fintech? Porque me imagino que cuando en tu entorno dices que vas a trabajar en una empresa de estas, probablemente en casa ni lo entiendes, ¿no? No, sobre todo la parte de tecnología. Aquí esa empresa lo que tenía es la parte de operaciones y tecnología y claro, el equipo técnico yo tampoco tenía ese conocimiento, entonces tuve que aprender mucho a la hora de gestionar todos esos procesos de selección, los equipos, aprender de la nomenclatura, en lo que trabajaba, los lenguajes de programación, y ha sido un proceso muy gradual. Con el tiempo también me he ido especializando a nivel de formación en ese área. Y bueno, la verdad que de primeras no es lo que yo había estudiado, pero mi experiencia laboral me ha llevado por ese camino y ha sido muy gratificante. Sí, de algún modo, porque ahora ya voy a querer saber cómo llegas de ahí a Google, pero deduzco por la conversación que lo que hiciste fue aprovechar la oportunidad, ¿no? Que yo siempre digo, cuando la oportunidad pasa hay que agarrarla, porque es que no hay segundas ocasiones muchas veces, ¿no? Y eso lo viste claro. Eres de aprovechar todas las oportunidades. Sí, lo intento. También creo que en mi trayectoria profesional he tenido suerte de tener personas que me han acompañado, que han apostado por mí, me han apoyado y me han dado esa confianza que muchas veces necesitamos para poder ir hacia oportunidades que inicialmente no son las que creemos, ¿no?, que vamos a continuar. Pero sí es súper importante saber aprovechar las oportunidades que se nos ofrecen. Y ahí, aprovechando esas oportunidades y personas que te ayudan,
es donde encontramos la clave para que tú llegues a Google. En parte sí, yo estuve 5 años trabajando en esa empresa, haciendo crecer el equipo, muy enfocada en mi día a día, la verdad que estaba bastante ocupada, y el cambiarme a Google fue bastante circunstancial. Yo no estaba buscando un cambio en ese momento, pero se dio la casualidad de que el equipo de Google en Málaga, que era Virus Total originalmente, fue una adquisición que se hizo en 2012, empezó a crecer de forma muy orgánica y muy gradual, poquito a poco. Bernardo Quintero, que es el manager del equipo y el fundador, era el que gestionaba toda la parte operativa del día a día del equipo, y el equipo de Estados Unidos le dijeron que necesitaba a alguien que le ayudara, y justo le dieron el rol que yo tenía en una de mis posiciones en la otra empresa, y por LinkedIn me contactó. ¿Y o sea, qué vio en ti? O tú, por ejemplo, imagínate que ahora nos están viendo Chicas Imparables, tú dices, ¿te vendría bien que desarrollaras estas habilidades? En ese momento, como yo me había enfrentado dentro del crecimiento de la otra empresa a muchísimos retos, a innovar, a tener que crear procedimientos, a tener que aprender cosas nuevas, yo creo que eso es muy importante como consejo dentro de tecnología. No tener miedo a aprender de cosas que a lo mejor no están tan cercanas a lo que ya conocemos, esforzarnos por probar cosas nuevas, intentar estar en entornos en el que te permitan crecer, en el que puedas aprovechar nuevas oportunidades y probar. Tecnología es un sector súper cambiante, donde cada año, cada poco tiempo van surgiendo nuevas oportunidades, y no tener miedo a cogerlas. Coger el cambio y abrazarse a él, no negar para nada la tecnología. Cuando tú comienzas, de hecho, a trabajar hace poco más de 10 años, ¿de qué manera se hablaba de la ciberseguridad? En aquel momento yo no estaba muy expuesta a la ciberseguridad, pero sí es cierto que dentro de tecnología ya era importante en las empresas, porque las que eran un poquito más grandes, tenían equipos técnicos, ya tenían personas que se especializaban en eso, y poco a poco pues me he ido metiendo más en el sector desde que estoy en el equipo de Virus Total y llevamos el centro de ciberseguridad. Lo que sí estamos dándonos cuenta es que últimamente hay un poco más de exposición, se habla más del tema, pero es cierto que a nivel de concienciación todavía falta por hacer, porque sigue siendo algo que no se afronta a veces hasta que no te pasa. Nosotros hicimos hace 2 años un estudio para pymes en toda Europa y se demostró que un 43% de ellas confirmaron que habían recibido un ataque en los últimos 24 meses, solo las que lo confirmaron, seguro que habría algunas más. Entonces seguimos teniendo la tarea pendiente de formar a los equipos, de formar a las compañías, a nivel personal también, a los usuarios, y saber estar más protegidos y saber enfrentarse a esos retos que muchas veces también a nivel de empresa pues puede incluso suponer un cierre, dependiendo de qué tipo de ataque, el impacto que tenga. Claro, es que un ataque para una pyme debe de ser brutal, ¿no? O sea, porque una grande puede recomponerse, lo vemos. Pero para las pequeñas, ¿hay datos sobre el impacto y cuántas más o menos caen? Sí, subimos haciendo en ese informe y más o menos pues podía suponer un riesgo de cierre real para muchas de ellas, sobre todo a nivel de pymes. A la hora de enfrentarse a esos retos, muchos pues pueden ser ransomwares, como en el 2017 hubo el caso de WannaCry. A veces se piden rescate a cambio de bloquear toda la información de la compañía y claro, muchas veces no sabes cómo enfrentarte a esa situación, y esa información puede suponer el cierre de la compañía si no consiguen restaurarla o seguir funcionando. Entonces es bastante crítico, y también hacemos muchísimas actividades a nivel de concienciación de los empleados y a nivel de dirección, porque hay otro tipo de fraudes que son más de ingeniería social, que se enfocan más en pues engañar al usuario, que pueden ser pues simular ser un proveedor, el famoso fraude del CEO, intentar hacerse pasar por una persona de la alta dirección de la empresa para pedir que se hagan transferencias de cantidades económicas o ese tipo de actividad. Entonces lo que intentamos siempre es que el equipo esté concienciado, sepa que ese riesgo existe y por lo menos que sospechen, aunque a veces no sea fácil identificarlo. O sea, emprendedores y emprendedoras que nos estéis viendo, atención, porque tú estás hablando todo el tiempo de concienciación. O sea, hay que darse cuenta que la ciberseguridad es sí o sí necesaria, porque si no, quiere decirse que estás como
tan expuesto como si estuvieras desnudo. Justo, todos estamos expuestos. Nosotros hacemos actividades a nivel de ciberseguridad, pero para todos los niveles, desde mayores con Cruz Roja, hacemos talleres para el tema del phishing en el teléfono, los fraudes por teléfono y que tengan esa seguridad. Hacemos lo que os comentaba con pymes, tenemos programas más avanzados con startups, con personas técnicas dentro del mundo de la ciber que vienen aquí a formarse, pero también hacemos sesiones con colegios para formar a los niños que sepan un poco de ese tipo de retos que pueden encontrarse. Hacemos con asociaciones, pues con grupos de la comunidad, ya sean meetups, conferencias, con la Universidad de Málaga que tiene el programa de Cibercamp muy potente con INCIBE. También hacemos muchísimas sesiones de divulgación, entonces intentamos tocar a todos los públicos, hacerles conscientes de que la ciberseguridad es importante y acercársela según el nivel que cada uno tenga para que vayan introduciéndose y siendo conscientes de que pueden tener esas amenazas en su día a día. O sea que en este centro de Google en el que estamos, precioso por cierto, es una maravilla donde me has traído, que es, vamos a ver si lo digo bien, específicamente sobre ciberseguridad, el mayor que tenemos en Europa de Google, ¿no? Sí, correcto. Os dedicáis básicamente a esto, a formar, a informar, a hacer toda esta pedagogía con pymes, con colegios, con todo el mundo. Vale, entonces, ¿qué les podríamos decir sobre por qué es necesaria la ciber? Porque es que muchas veces no se aterriza bien, pasa como con la inteligencia artificial, todo el mundo sabe que la necesita, pero no sabes ni por qué ni para qué muchas de las veces si hablamos de pequeñas empresas. ¿Qué es lo que necesitan y cómo deberían implementarla? ¿Qué es lo básico para estar protegidos? A nivel de todos los usuarios, somos usuarios de esa tecnología, pero también estamos expuestos a los riesgos que esa tecnología conlleva. Pues todos los tipos de amenazas, de malware que puedes encontrar, ingeniería social, muchísimas retos a los que nos encontramos en nuestro día a día. ¿Qué hacemos nosotros en esas formaciones? Le damos consejos de cómo estar más seguros en Internet a distintos niveles. Pues a los colegios les damos una formación y a las personas que tienen emprendimientos o proyectos, pues otra diferente. Pero generalmente es ser conscientes de que esas amenazas existen, que conozcan varios tipos de ellas para que sepan un poco por dónde pueden venir esos ataques. Pues por ejemplo, smishing si te llega por SMS, phishing si te llegan por email, Gmail por ejemplo ya bloquea el 99% del spam que recibimos, pero hay otro que no y tenemos que ser conscientes de que hay que tener cuidado donde se clica o que se abre. A nivel de empresa, pues también hacemos mucho refuerzo en el tema de los accesos, las contraseñas, utilizar doble factor de autentificación cuando se acceden a los equipos para evitar pues, conexiones en remoto, cómo gestionamos los sistemas de la compañía. Es una mezcla entre herramientas que existen y también los recursos de concienciación y saber cuáles son esas amenazas. O sea, no ser ingenuos, Exacto. Que el mal existe. Desconfiar. Desconfiar. Pero yo me pregunto, esto para las pymes, pero hay que ver los ataques que han tenido las grandes, que no lo dicen porque muchas veces es una vulnerabilidad que casi es mejor no decir, porque... pero que todos nos imaginamos cuando pasan cosas. Y las grandes que están tan protegidas, que lo saben y que de ingenuidad se supone que no deben de tener nada, ¿por qué pican o por qué caen? ¿O qué es lo que sucede en estos casos? Pues muchas veces es vulnerabilidades dentro de su sistema, que aunque tengan un sistema establecido, a veces fallan cosas o muchas veces pues tema personal, ¿no? Que alguien pique en algún tipo de esas actividades. Muchas veces las mismas empresas hacen campañas internas para ver qué tal van de seguridad y bueno, es difícil protegerse porque hay muchos tipos de amenazas, pero lo importante es tener equipos que estén ayudando, si no internos, porque la empresa pueda, a menor escala a lo mejor incluso externos, para que te den ese soporte y te ayuden a tener esa mayor protección. Sí que he visto que el año pasado, por ejemplo, la preocupación de las empresas era la inteligencia artificial, porque había nacido la generativa y era como un desconcierto que cómo lo aplicamos. Pero este año he percibido, no sé si es una percepción mía y por lo tanto pues, probablemente no cualificada, que la preocupación de las empresas es la ciberseguridad. No sé si estoy en lo cierto y si sobre todo esta va a ser la gran preocupación del futuro, aunque del futuro nunca sabemos hasta dónde podemos hablar. Sí, por suerte de lo que hablábamos, cada vez estamos más concienciados de que la ciberseguridad es un reto y que puede afectar muy negativamente a las empresas, entonces sí creemos que hay un poco más de concienciación, que a la hora de que los equipos de seguridad piden recursos internamente para que se apoye pues, los planes de seguridad,
cada vez hay mejor acogida, ¿no?, dentro de los equipos directivos, pero todavía queda mucho por hacer. Ahora, con lo que comentabas, con el reto de la inteligencia artificial, ha habido incluso casos de fraudes, de hacer pues como reuniones falsas para el tema del man in the middle, ¿no?, de que se haga el fraude del CEO y que un empleado haga un pago. Se han dado casos ya que se han podido comprobar. Entonces, lo más importante ahí que podemos hacer es la formación y la concienciación de que los empleados sepan cuál tiene que ser el procedimiento para ciertas acciones, desconfíen cuando algo se sale de la norma y siempre hagan ese chequeo para evitar pues luego posibles problemas. Yo te hablaba de futuro y también te decía que el futuro, ¿cómo lo ves en ciber? No sé, te puedo decir dentro de 10 años, por ejemplo. Pues está bastante lejos. En ciber o en algo que sí, tecnología, la tecnología cambia constantemente, los equipos están continuamente desarrollando, lo que hablábamos de inteligencia artificial, ahora les está sirviendo como herramienta para poder desarrollar mucho más rápido, pero también para mejorar productos. Nosotros lo que estamos viendo es que es una herramienta gigante en la parte de ciberseguridad para los equipos de desarrollo. En Cindiro Total, por ejemplo, hemos lanzado una herramienta que, gracias al uso de la inteligencia artificial, te permite tener en lenguaje natural una explicación de lo que está haciendo ese código malicioso. Entonces, gracias a eso, personas que no tenemos esa base tan tecnológica, vamos a ser capaces de entender cuáles son esas amenazas a las que estamos expuestas. Y, por otro lado, se van a seguir desarrollando nuevos productos, entonces creemos que va a avanzar muchísimo, va a ayudar mucho a que se puedan hacer cosas más ágilmente, ¿no?, se pueda trabajar más fácilmente, pero no sabemos hacia dónde va. Otro ejemplo de tecnología que te puedo poner, la semana pasada tuvimos aquí a una compañera de San Francisco, y ella nos comentaba que allí ya están usando el Waymo, que es el coche autónomo, que llevan muchos años probándose, se ha utilizado, pero ya está al acceso de la ciudadanía, igual que el Uber. ¿Y qué se han dado cuenta? ¿Cómo que han descubierto allí? Pues que la hora donde más personas se intentan desplazar en ese tipo de transporte, ese servicio está muy demandado, lo que significa que hay mucha confianza. Que en San Francisco se coge súper habitualmente. Y el coche autónomo sin conductor, conduce solo. Uber, ya, sí, lo que ella nos comentaba, que a ella le daba más seguridad porque era mucho más estable, sabía que la conducción era más tranquila, que iba a llegar a su hora, que no hay el tema humano. ¿Qué es muy importante en la tecnología en este tipo de casos? Que estemos todos involucrados, que haya equipos diversos haciendo ese desarrollo, la parte ética de todos esos productos, y por eso también son muy importantes que haya muchas mujeres en esos equipos para tener todas las perspectivas y que eso realmente podamos confiar de esa manera, ¿no? De pues me monto en este coche aunque no haya conductor, porque sé que se ha desarrollado con un equipo diverso que hace que esa tecnología sea lo más fiable posible. ¿Y qué hacemos para que las mujeres, las chicas, las niñas quieran estar? ¿Cómo les animamos, apasionamos por la tecnología o en este caso por la ciber? Porque además hay muchísimos puestos de trabajo disponibles en Europa, en el mundo, para ciberseguridad. Muchísimo, incluso en España. En CIBE sacó un informe en el que decía que había unas 42.000 posiciones cubiertas, pero había 83.000 vacantes en general, o sea, se quedan casi la mitad de los puestos sin cubrir. En ciber es todavía más grave, ¿no?, en la brecha de género en el trabajo. Hay como un 14% así de mujeres en los equipos técnicos, cuando en tecnología seguimos en torno a un 25%. Entonces es muy importante que no busquemos a esos perfiles a la hora de publicar esas ofertas, que al principio hablábamos un poco de la parte de recursos humanos. Muchas otras compañeras de otras empresas nos comentan que les cuesta llegar a esos perfiles, porque claro, no se han formado. ¿Cómo lo hacemos? Llegando desde el colegio, ¿no?, desde la base, animándoles, que vean referentes. Nosotros en las sesiones que hacemos con colegios intentamos que siempre haya compañeras, que vean que esas mujeres están ahí, en ese sector, que hacen cosas muy interesantes, que es muy divertido. Una vez al trimestre, con una de las asociaciones con las que colaboramos, que es Yes We Tech, hacemos una actividad para 100 niñas y las traemos aquí y hacen talleres de programación, de inteligencia artificial, de ciberseguridad, para acercarles la tecnología y que más allá de sus actividades curriculares en los colegios se interesen por ir a campamentos, ir a formaciones, y cuando llegue la hora de elegir qué carrera o qué asignaturas o qué bachiller quieren hacer, ya tengan ese interés y esa referencia, y así podemos conseguir que lleguen más a las universidades o a los grados de formación. Y de abajo, de hecho, yo tengo que dar la verdad, una vez más, gracias a Google porque nos apoya a las chicas imparables, y de hecho este verano
las chicas imparables del Summer que hacemos en Málaga vinieron y una compañera tuya y tú las estuvisteis explicando y recibiendo, o sea que sabes que renuevo siempre las gracias y lo digo públicamente, que nos apoyáis en todo esto. Pero la pregunta es, ¿por qué las chicas no quieren? Lo que vemos nosotros es que les faltan esos referentes, que durante mucho tiempo no lo han visto como algo a lo que podían acceder, algo interesante. A lo mejor nosotros incluso en el sector no lo hemos hecho atractivo suficiente para ellas, ¿no? Que un poco es el estereotipo de programador o de hacker, y poco a poco lo intentamos revertir. Es cierto que cuando vemos actividades en las que vienen ellas, como el campus o las sesiones con chicas, o incluso la UMA que tiene campus de chicas durante 15 días, vemos que terminan muy motivadas, hacen proyectos muy interesantes y lo ven como algo muy cercano y real. Nosotros también abogamos mucho porque se incluya pensamiento computacional y programación en los colegios, para que no sea algo que se haga por actividades extraescolares, por campamentos de verano, o porque una vez que empiezan a elegir les llaman la atención matemáticas o ciencias, sino que realmente tengan esa exposición desde muy pequeñas y se animen. Y también igual con los niños, ¿no? Si no tienen esas asignaturas, hay chicos que a lo mejor no van a poder acceder a ese tipo de carreras, y intentamos fomentar que desde pequeños tengan esa exposición. Personas como las de tu equipo, las del equipo de Google en Málaga, que son blancos, que nos ayudáis. Exacto. Y que nos protegéis. Exacto. Es así, ¿no? Sí, completamente. Maravilloso. Pues bueno, hemos generado desde luego una mujer referente, un equipo referente, el de Google aquí en Málaga, ciberseguridad, así es que me voy con mucha más alegría todavía de la que traía cuando venía a verte, Paloma, porque efectivamente el futuro pasa porque las chicas también se incorporen para eliminar sesgos y estereotipos. O sea que millones de gracias por haber contribuido a dar este impulso y a generar referentes como necesitamos. Gracias a ti, Gloria. Gracias.